Oración. Gracias a Dios por tu palabra que habla a nuestros corazones, que cambia vidas, que lleva a personas de la muerte eterna a la vida eterna. Y rogamos que hables a nuestros corazones hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Y el tema, ya tienen el título ahí, ¿no? ¿Sí? Que vamos a conversar hoy se llama Aprobados por Dios. Y ahí en el texto habla de Pablo y sus hermanos que están formando equipo con él. Dice que fueron aprobados por Dios. Tremendo privilegio, ¿no? ¿Somos nosotros aprobados por Dios de la manera que fueron ellos o no? Wow. Vamos a averiguar eso. Y lo que he querido hacer hoy día, porque más temprano leímos allá en el segundo libro de Reyes, la historia de Elías y Eliseo, ¿recuerdan? Es de alguna manera contemplar, no podemos por el tiempo en toda la Biblia, pero sí tomar un pasaje que estamos hablando allá de cerca de 900 años antes de que esté pasando esto en Tesalónica. O sea, lejos en el tiempo antiguo, lo que está pasando en Tesalónica, en el momento en que Pablo está escribiendo esta carta, que para nosotros igual queda lejos. Dice, eso fue, pero que también está pasando hoy día en este mundo y en nuestra iglesia. Un panorama bíblico que está vigente desde principio a fin. Y tuve en el corazón poner esto porque a veces leemos los textos, por ejemplo, de la historia de Israel, pensando, estos israelitas estaban equivocados, hicieron todo mal, no como nosotros. No, nosotros estamos a veces igual que ellos, o peor. Y eso es lo que quiero que el Señor muestre en nuestros corazones hoy, por medio de lo que vamos a conversar. Aprobados por Dios. ¿Somos aprobados por Dios o no? En el colegio, algunos todavía están en el colegio, pero yo estuve hace unos añitos atrás nomás, nos hacían pruebas, ¿sí o no? O a veces era, saquen una hoja, y ahí quedan las cosas. ¿Para qué hacían esas pruebas? Para evaluar si habíamos aprendido lo que nos habían enseñado, ¿sí? Y ahí venía el lloro y el crujir de dientes después, porque no habíamos aprendido nada, ¿no? O si aprendíamos, nos sacábamos buena nota. Fuimos aprobados, esa es la idea. ¿Sobre qué somos aprobados? Sobre lo que nos es enseñado. Y tenemos entonces el concepto. Pablo, hablando a Timoteo, dice, y recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en este texto nos queda claro otra cosa, que para ser aprobados por Dios algo tenemos que hacer nosotros. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, para que Dios nos apruebe. Y vemos que pasó esto en la iglesia de Tesalónica, y mediante esta oración, por eso fuimos a leer el texto al principio, que Pablo hace sobre la iglesia, y le dije podría ser perfectamente una oración para nosotros. Hay varios por qué. ¿Se fijaron que hice énfasis en los por qué? Porque esa iglesia estaba haciendo cosas en el nombre del Señor, con poder, tanto que llegó a otras regiones en Europa. Esa iglesia estaba haciendo obras por la fe. Esa iglesia estaba yendo más allá de sus fuerzas, por amor. Y eso lo leemos, por ejemplo, cuando Pablo escribe a los Corintios, hablando de esta misma iglesia. Estaba trabajando en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque como dice en el primer capítulo, habían sido llamados por Él. Cada uno de los de esta iglesia habían sido llamados por el Señor. Estaban siendo sostenidos en medio de gran tribulación por el Señor. No iban a caer. Y estaban haciendo las cosas según los propósitos del Señor. ¿Cuál es el énfasis? El Señor. ¿Cuáles eran los propósitos? Hablar la palabra del Señor, la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Qué más decía? Como obrero
que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así estaban obrando los hermanos y Dios estaba haciendo su obra a través de ellos, porque ellos estaban haciendo eso. Porque sabéis, también dice varias veces el texto, como sabéis. Y la idea es que no solamente ellos tenían el conocimiento bíblico, yo me sé los versículos, sé lo que dice la carta. Mira, esta carta tiene 5 capítulos. ¿Sabían eso, no? ¿Sí? Y cada capítulo habla más o menos de este tema, puedo saberlo también. No se trata solo de eso. Sí, necesito saber eso, pero va más allá. Necesito experimentar eso en mi vida, para que mi vida muestre como obrero probado la palabra de verdad. No es saberla, es vivirla, es experimentarla, para que otros vean a Cristo en la iglesia. Cristo no se ve físicamente, pero la iglesia sí, y muestra a Cristo. ¿Dónde está Cristo ahora? Uno puede decir, está en el cielo. ¿Qué dice Pablo? Que Cristo ahora vive en mí. ¿Sí o no? Cristo está en la iglesia. Es la cabeza de la iglesia. Y es lo que está mostrando la iglesia de Tesalónica, siendo ejemplo también hoy para nosotros. Y básicamente nos va a enseñar cómo. Y lo primero que dice es que el ministerio eficaz o el servicio eficaz o la obra eficaz de la iglesia siempre va a encontrar resistencia, porque la iglesia está metida en el medio del mundo. ¿Sí? Yo te ruego por estos, no para que los quites del mundo, sino para que los cuides. Estoy parafraseando la oración que hizo Jesús antes de ir a la cruz, que estaba orando Él por nosotros, porque nos puso en este mundo para mostrarlo a Él. Pero este mundo rechaza a Cristo. Y escuchamos en la escuela dominical anterior una linda enseñanza de cómo el mundo incluso se ríe del infierno. Y es una verdad bíblica terrible. Y no es una amenaza de Dios. Lo que Dios quiere no es que veas la amenaza que está, es que veas su amor y su perdón para que corras a Él y le digas, Señor, sálvame de eso. Como dice el versículo 9, capítulo 1, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es lo que te está ofreciendo Dios. Pero te dice, cuidado, porque viene la ira venidera, valga la redundancia. Siempre entonces vamos a encontrar resistencia. Noé, ¿se acuerdan de Noé? Él predicó durante más de 100 años la palabra de Dios. Eso lo vemos allá en la primera carta de Pedro. Pero leemos en Génesis, capítulo 6 al 9, donde cuenta la historia del diluvio. Y ahí dice que todavía, por ejemplo, no había lluvia en la tierra. ¿Sí? La tierra se regaba con rocío. ¿Y qué predicaba Noé? Arrepiéntanse porque viene un diluvio, viene lluvia. ¿Y qué le decía a la gente? Ya, ¿de dónde? ¿Qué es eso? Lo mismo que dice la gente hoy día del infierno, ¿o no? ¿Y qué le pasó a esa gente? Se murió en el diluvio. ¿Cuántos se convirtieron? Nadie. ¿Cómo le fue a Noé? Wow, espectacular, porque obedeció al Señor en todo. Y tenemos una preciosa historia de cómo es la misericordia del Señor por medio de Noé. Pero predicó en medio de gran resistencia. Los profetas, leemos la historia de los profetas. ¿Se acuerdan de uno que se llamaba Micaías? Que le predicó a un rey y salió otro profeta y lo abofeteó para que se quedara callado y no profetizara la verdad al rey porque el rey no quería escucharla. Y así tantos otros. Jeremías lo tomaron preso, lo tiraron a una cisterna y casi muere. Y hoy día no es distinto. Hay muchos organismos internacionales, no quiero hablar de la ONU porque ahí tenemos para largo, pero estuve leyendo la semana acerca de uno que se llama el Foro Económico Mundial, que es algo parecido, que tomaron la determinación de usar, han escuchado de la inteligencia artificial, ¿cierto? Y hay unos programitas ahí que pueden hacer las tareas y todo. Bueno, lo que quieren hacer es con la inteligencia artificial escribir de nuevo la Biblia. ¿Se dan cuenta, no? Los mismos que dicen, que niegan la palabra de Dios, que dicen, no, esa palabra de hombres, quieren que la Biblia ahora sea palabra de hombres.
Wow. ¿Hay resistencia en este mundo? Mucha y muy poderosa, porque Satanás tiene poder. ¿De dónde viene la inteligencia artificial? Ya sabemos de dónde, ¿no? No es de Dios, es del otro. Y así como el mundo, y porque nosotros aún tenemos esta naturaleza pecaminosa, a pesar de ser salvos, somos pecadores pero redimidos, pero pecadores, a veces tendemos a caer en las mismas cosas del mundo y tenemos también resistencia interna dentro de la iglesia, que es muy triste, pero es verdad, no podemos negarla. Y tenemos que abrir los ojos para ser obreros aprobados por Dios y hacer que la iglesia muestre a Cristo, no nuestros pecados, y trabajar en pos de eso. Y en el capítulo 2, si se fijan, no tenemos la historia de lo que está pasando, pero tenemos la respuesta de Pablo a lo que está pasando. ¿Sí? Timoteo fue a Tesalónica y vuelve y le cuenta lo que está pasando. Está súper bien la iglesia, pero hay problemas. ¿Qué problemas? Hay gente que entró a la iglesia que está desacreditando a Pablo. Porque, y dicen al principio del capítulo 2, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, no solo externa, sino que ahora también interna. Y si uno lee la segunda carta a los Corintios, va a ver exactamente lo mismo, cómo se introducen en la iglesia falsos maestros para desacreditar al que primeramente enseñó la palabra de Dios como obrero aprobado de Dios. Falsos apóstoles en ese caso. Y hoy día tenemos también, tristemente, mucha gente que dice hablar en nombre del Señor, en nombre de una iglesia, y que habla cualquier cosa que Dios no dice, como si fuera de Dios. Y peor, gente le cree. O sea, desde los tiempos de Elías y Eliseo, que era un tiempo súper oscuro en la historia de Israel, donde los reyes hacían que el pueblo pecara e idolatrara, estaban llevando al pueblo fuera de la palabra de Dios, a los tiempos de Tesalónica, a los tiempos de Pablo, donde entraban falsos apóstoles, vemos la carta de Pedro o de Judas, lo mismo, donde estaban llevando al pueblo de Dios fuera de Dios. Hoy día no es distinto. Hay resistencia interna. O hermanos que se resisten a la verdad. ¿Por qué? Porque no quieren torcer su brazo ante una situación de pecado. Por ejemplo, y leemos nuevamente Pablo hablando a Timoteo en la segunda carta, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y ahí estamos nosotros, ¿no? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Les suena algo eso? ¿Amadores de sí mismos? Les voy a dar un ejemplo. Los niños chicos, y estoy hablando de los niños chicos que recién están aprendiendo a caminar, les voy a contar una historia que es real. Habían primos, ¿ya? Y la mamá de unos le dio a todos, incluyendo los primos, la mitad de una naranja y se las puso en el plato boca abajo. Entonces se veía en el plato la naranja así con la forma redondita. Y uno le toma la naranja al otro, se la come y se la deja tal cual. Y después empieza a comer la de él. Y cuando el que va a tomar su naranja la encuentra vacía, se larga a llorar. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué le tomó la naranja al otro? Porque así venimos de fábrica. Porque nos amamos primeramente a nosotros mismos. El problema es que eso permanezca una vez que nosotros hemos conocido a Cristo, el amor de Cristo, la verdad de Cristo y el amor a los hermanos. Y eso es lo que está pasando, que le dice Pablo a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos que le quitan la naranja al otro. ¿Sí? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿No? ¿Nadie por ahí? Ingratos. Ingrato es el que nunca da gracia, el que siempre se queja. Y hay en la iglesia gente que solo se queja.
¿Y dónde está el Señor ahí? ¿Qué está aprobando Dios de eso? ¿Se dan cuenta, no? Y llevan a la iglesia a consolar al ingrato, ¡oh, qué pena que se esté pasando! Cuando lo que está haciendo es dejando a Dios afuera, y está llevando a la iglesia a dejar a Dios afuera, pero no los vemos. Impíos, que tendrán, me salto algunas partes de los versículos porque sigue hablando de otros pecados, dice, que tendrán apariencia de piedad. ¡Oh, qué lindo hermano es! Pero negarán la eficacia de ella. ¡Wow! Y van a llevar a la iglesia a lo mismo. Y es lo que está reclamando, por decir así, Pablo a los tesalonicenses. A estos evita. Y dice más adelante, hablando de cómo lleva a la iglesia en el camino que no corresponde, hablando de unas mujercillas, dice, estas siempre están aprendiendo. Es como que nunca conocen la verdad y siempre tienen necesidad de la verdad y están aprendiendo, pero están aprendiendo las cosas malas. Están aprobando lo que no debe ser aprobado, lo que Dios desecha. Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad y de la manera que Janes y Jambres, nunca le pongan un nombre así a sus hijos, mira, resistieron a Moisés. Muchos a veces resistimos la palabra de Dios. Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Eso hay. En medio de todo eso estamos y no podemos negarlo. Tenemos que estar alertas en el propio corazón, ir los días jueves a las 20 horas, reunión de oración, Señor, ayúdame a seguirte a ti. Ayúdame a crecer en mi vida espiritual para no caer en esto. Y para que si yo veo esto en amor y en verdad, buscar corregirlo. ¿Tenemos problemas externos? Llenos. ¿Tenemos problemas internos? También. Wow. ¿Qué vamos a hacer? En Elías y Eliseo hay tiempos oscuros. Los reyes llegaron, y estamos hablando del rey Acab, ¿se acuerdan de él o no? Que se casó con Jezabel, que mandó matar a todos los profetas. En tiempos terribles. ¿Sí? Es como que mandaron a matar a todos los creyentes. Toda la iglesia, mátenla. Si vayan los domingos a las 11 a esa iglesia, mátenla a todos. Esa es la idea. Eso es lo que está pasando. ¿Y cuán oscuro es ese tiempo? Ninguno que nosotros hayamos visto todavía. ¿Y cómo llegaron a eso? Tú dices, oye, pero ¿cómo fueron? Bueno, de a poco. ¿Se acuerdan que muere Salomón, viene su hijo Roboam a tomar el reinado después de él y se divide el reino? Parte quedan Roboam, Judá, los del sur, y otra parte en Jeroboam, los del norte. Y uno empieza a leer la historia de Jeroboam y dice, e hizo lo malo delante de Jehová como ningún otro. Y cada vez que aparece otro rey que lo sucedía, dice, y siguió los caminos de Jeroboam. Él es el que empezó. ¿Y cómo empezó? Dijo, bueno, si nosotros vamos a hacer nuestro propio reino, como no tenemos un templo, vamos a hacer otro templo. ¿Ya? Listo, hagamos otro templo. ¿Y dónde lo hacemos? En Betel, al norte de Jerusalén. ¿Y qué le ponemos al templo? Pongámosle 2 becerros de oro. No como en el desierto que pusieron uno solo, no, pongamos 2. Estos son tus dioses, Israel. Y ahí partimos mal, ¿no? Convencidos de que estaban en lo correcto, ojo. Ellos estaban convencidos de que estaban haciendo las cosas bien, según ellos, pero no según Dios. Dios nunca dijo eso. Dios dijo, no te hagas imágenes. Dijo eso, ¿no? Sí, pero es que a lo mejor Dios está diciendo eso para los del sur, no para los del norte. ¿Sí? No, nosotros podemos tomar las cosas en forma distinta. Y resistimos la palabra, convencidos de que estamos haciendo lo correcto. Mira, esto es mejor. Y termina esto cada vez peor y peor y peor hasta llegar a Acab, al tiempo de Elías y de Eliseo. ¿Por qué? Porque no le damos valor a los pecados. No nos gusta que nos digan pecado. Pues el pastor siempre habla de pecado. ¿Qué hacemos? Bueno, el pastor estaba predicando mal, ¿o no? Es como el director técnico de la selección. Bueno, ahora ganamos los partidos. Bueno, el equipo ahí nomás, pero ganamos los partidos. Pero ¿qué pasa si hubiésemos perdido con equipos de menor categoría? Saquen al director técnico, es malo, ¿sí o no? Saquen al pastor. Es algo similar. ¿Por qué?
porque no está hablando lo que yo creo que es correcto. Puede ser el paralelo de nuevo con la selección. Chile no está jugando como yo debería considerar que debería jugar Chile, más al ataque, por ejemplo. Habla de pecado el pastor, demasiado. Bueno, lee la Biblia a ver cuántas veces habla de pecado. Mejor. Pablo, después de Tesalónica, ¿a dónde va? A Berea. Y predica en Berea la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios tenía en ese momento? El Antiguo Testamento. ¿Y qué había en el Antiguo Testamento, entre muchas otras cosas? La historia de Elías y Eliseo, de Acab y todo eso. Y probablemente les enseñó eso, lo que nosotros escuchamos en la mañana. ¿Y qué hacían los hermanos de Berea? Leían el texto para ver si lo que Pablo decía era lo que Dios decía. Ah, por ahí va la cosa. ¿Y qué decía? Pecado también. Necesito arrepentirme delante del Señor. Ese es el llamado del Señor, no es otro. Aunque no me guste, soy pecador. Pero muchas veces, como somos amadores de nosotros mismos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Somos amadores de sí mismos. Voy a entrar en un conflicto con alguien y como para evitar el conflicto mejor no digo nada. ¿Sí? Casados. Si le digo a mi esposa que yo sé, se va a enojar y me va a servir la comida fría, no sé, algo. Mejor calladito me como la comida caliente. Bueno, eso trasladado a la iglesia es si un hermano está haciendo las cosas mal y yo trato de decirle algo y el hermano se enoja, bueno, mejor no le digo nada porque ¿para qué nos vamos a llevar mal, cierto? ¿Por qué no vivimos mejor en armonía? Eso es lo que enseña la Biblia. No, antes de eso la Biblia dice que tenemos que estar con un corazón limpio, ojo. Y nos empezamos a comportar de manera siendo indulgentes cuando no hay que serlo. Pues es que el hermano pucha, que el hermano no sabe, y empezamos a cambiar la palabra del Señor para hacer las cosas a nuestro modo y no al modo del Señor. ¿Por qué? Porque somos amadores de nosotros mismos. Ahí partió el problema. Ese es el pecado con el que empiezan los otros. Y no nos damos cuenta. Hasta que queda la escoba, hasta que Acab y Jezabel llegan a la iglesia. ¿Han leído las cartas del Señor a las iglesias allá en Apocalipsis, no? Pero tienes a esa mujer, Jezabel, dice, ¿no? ¡Wow! Los hermanos faltan. Bueno, hay razones para faltar, enfermedad, trabajo, no sé. Pero a veces faltan porque quieren faltar. Hoy día es el Día del Padre, ¿no? No vine a la iglesia porque vamos a celebrar a mi padre y qué sé yo. Yo no tengo ningún drama en que alguien quiere celebrar en familia el Día del Padre, pero primero está el Señor. Lo puede celebrar mañana, en la tarde, ayer, no sé. ¿Por qué tiene que ser cuando el mundo me dice que tengo que celebrarlo y no el Señor? ¿Se dan cuenta, no? Cómo cambio las cosas y digo, no, está bien, ¿no? El Día del Padre, ¿no? Sí, no está bien. De acuerdo con el Señor, no está bien. Otra vez el pastor está hablando de pecado. Cambiemos el técnico. Y es lo que le está pasando a Pablo. Y lo más probable es que lo hayan empezado a acusar de que fue a esa iglesia y les vendió la pomada y les cobró plata, no sé. Con tal de descalificarlo. ¿Cómo descalifican? Murmurando. Y también hacemos eso. No sabes nada. El pastor dijo esto. Y yo creo que el pastor está equivocado. ¿Y con quién estoy hablando eso? Con otro hermano. ¿Y qué le estoy metiendo en el corazón a ese hermano? Mi pecado. Y lo estoy oscureciendo. ¿Qué dice la Biblia? Que si tienes un problema con un hermano, anda y resuelve ese problema con otro hermano. Estoy hablando de problema, no dije pecado para que no se enojen conmigo, ¿ok? No dice eso la palabra, ¿no? Si un hermano peca contra ti, ve tú y él solos y repréndelo. Y si tu hermano entiende la situación de pecado y se arrepiente, ha ganado a tu hermano. Eso es lo que tenemos que hacer, no murmurar. Pero tendemos a murmurar. Y a veces el pastor ni siquiera se entera de los problemas que están murmurando algunos hermanos y resulta que pasa el tiempo y los hermanos después están terriblemente enojados y se mandan a cambiar de la iglesia y uno dice, ¿qué pasó acá? Partieron como Jeroboam y terminaron como Acab. Porque no hacemos muchas veces
las cosas a la manera de Dios, sino que queremos hacerla a nuestra manera porque consideramos que es lo mejor y que Dios me va, comillas, a aprobar en eso. No, Dios se aprueba a sí mismo y en Él nos aprueba a nosotros cuando hacemos la voluntad de Él. ¿Cómo hacemos esto? Confiando en el poder de Dios. Y es lo que está diciendo Pablo allá en el versículo 5 del capítulo 1, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, no solamente lo que escuchas, no solamente lo que entiendo, sino también en poder, algo que cambia tu vida, que cambia tu corazón para decir, Señor, yo me someto en todo a ti porque tú tienes palabra de verdad, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, de esa manera. Y eso es lo que hizo Pablo. Versículo 2, capítulo 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo, ¿dónde? Tuvimos valentía, el coraje de seguir adelante, de decir lo que Dios dice. ¿Dónde tuve eso? En el Señor. Él es el que tiene el poder, yo no. Él sí. Para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, para decirte esto es lo que el Señor dice, aunque tú no lo quieras escuchar. Señor, obra tú en tu poder, haz tú tu justicia, úsame a mí. Eso es lo que está diciendo entonces el versículo 2. Y es lo que vemos en Eliseo, ¿no? Murió Acab, viene su hijo Ocosías, está en el capítulo 1 y del segundo libro de Reyes, y duró nada por sus causas de sus pecados. Y vienen otros reyes espantosos y vienen guerras contra Israel. ¿Se acuerdan cuando aparece Naamán? Oh, estoy mala idea. Naamán, eso en el capítulo 5 de ese libro. Casi me pongo a hablar en lengua. No. Naamán. Y el cielo está oscuro. No hay para dónde mirar. ¿Se acuerdan que Eliseo dice, Elías dice, solo quedo yo y ya no hay ningún otro profeta? ¿Cómo estaba él? Buscando al Señor. ¿Quién está a cargo de todo lo que está pasando? Dios, ¿estás ahí? ¿Recuerdan ese pasaje donde estaba en una cueva? Y aparece un viento, un terremoto. No estaba ahí. ¿Dónde estaba? En un silbo apacible. Y Eliseo pregunta, después de que Elías va al cielo, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está? ¿Leyeron eso ahí en el versículo 14? ¿Dónde está el Dios de Elías? Porque todo estaba mal. ¿Sigue obrando Dios? Y lo traemos al tiempo de hoy. ¿Sigue obrando Dios hoy? ¿Quién está a cargo de todo lo que está pasando en el mundo? Porque está un desastre pero absoluto. Bueno, en Israel estaba exactamente lo mismo. Y en el tiempo de Tesalónica, lo mismo. No ha cambiado nada. El mundo no ha cambiado, pero Dios tampoco. Dios sigue en control. ¿Cuándo lo voy a ver? Cuando busco a Dios en su palabra. Y voy a entender lo que Dios está haciendo por medio del Espíritu Santo. En poder, recuerda, ¿no? El poder de Dios. Pablo está diciendo, hoy nosotros hemos padecido y fuimos ultrajados, y eso lo leemos allá en el capítulo 17 del libro de Hechos, cuando fueron a Filipos, dice que los metieron a la cárcel. Pero vimos el domingo pasado, antes de meterlos a la cárcel, los azotaron con varas. Pero antes de azotarlos con varas, dice ahí, y pasa medio desapercibido, les quitaron las ropas. ¡Qué vergüenza! Fuimos ultrajados. ¡Wow! Duro. ¿Y qué hicieron ellos? No, ¿sabes qué? Aquí no vamos a predicar nada, mejor devolvámonos. ¿Dijeron eso, no? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Cómo se salvó el carcelero de Filipo? Porque pasó eso. Porque los metieron en la cárcel después de haberlos golpeado y haberlos ultrajado. Si no hubiese pasado eso, no hay iglesia en Filipo. ¡Wow! ¿Dónde está el poder de Dios? Ah, ahí está el poder de Dios. Lo leemos en la Escritura, pero ¿lo vivimos en nuestra vida? ¿Se puede leer en nuestra iglesia que vamos a seguir adelante a pesar de que el mundo está yendo en contra? ¿O nuestra familia quizás está yendo en contra? ¿O lo que sea?
O a veces nosotros mismos actuando uno en contra de otro. Uf. Dios sigue teniendo poder, a pesar de que hayan acusaciones, descalificaciones, murmuraciones, lo que quieras. Dios no cambia. En la segunda carta a los Corintios, que está pasando algo similar con Pablo, para decir, y para estas cosas de llevar la palabra de Dios que abra la verdad y convierte a personas para que tengan vida eterna, dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién levanta la mano? Ninguno. Dios es el que tiene el poder y nos usa a nosotros y nos hace en Cristo suficientes. Es el poder de Él, no es el mío. Y en el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, ¿recuerdan ese capítulo, no? ¿No les suena? Cuando ora 3 veces para que le quite el aguijón de la carne. ¿Y qué le dice el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder, es el poder de Dios, se perfecciona, funciona, tiene gran alcance en tu debilidad. Y luego de eso va a decir a los corintios, que estaban en contra de Pablo, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Wow. ¿Quién puede decir eso? ¿Conocen a alguien en el mundo que diga eso? ¿No? Yo no. Aunque amándoos más, yo sea amado menos. Tremendo. ¿Quién puede decir algo así? ¿Quién es suficiente? Nadie. El Señor que obra en aquel que quiere ser aprobado por Dios. ¿Dónde está tu Dios? Ahí. Y eso contesta la pregunta de Eliseo. ¿Dónde está Dios? Aprobándote. Procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado. Busca eso, no otra cosa. El ministerio eficaz, entonces, vamos a encontrar siempre que tiene resistencia, que tenemos entonces que confiar en el poder de Dios, pero también tenemos que ceñirnos a la verdad de Dios. La verdad de Dios como de Dios. No la cambiemos, no le agreguemos cosas ni le quitemos cosas. Con lo que Dios dice es suficiente. Y es poder de Dios para salvación. En el tiempo de Elías, voy a decir, recuerden que estoy siguiendo toda la historia bíblica, resumiéndola en estas 3 instancias: el tiempo de Elías, el tiempo de Tesalónica y el tiempo de nosotros. Estaba este rey acá y estaban matando profetas, y el pueblo, dice, claudicaba entre Baal y Jehová. ¿Recuerda ese texto? Y ese claudicar es tener dudas, vacilar. Y en rigor en el hebreo está hablando de cojear. Es el significado literal. Entonces no sé si irme para allá o irme para el otro lado. Esa es un poco la idea, depende de cuál pierna te cojo, ¿no? Y conocemos la historia. ¿Qué hizo Dios? Uno dice, ¿qué hizo Elías? Sí, no, Elías lo hizo, pero ¿quién lo hizo en realidad? Dios demostró que el único Dios es Él en el Monte Carmelo, recuerda, ¿no? Fue el único holocausto que se encendió, y eso que le había echado litros y litros de agua. Dios manifestó su poder, aprobó a su siervo Elías, y murieron 450 profetas de los Baales, los que no sirven, los que están actuando en contra de Dios. Dios tiene poder, pero usa a sus siervos, aprueba a sus siervos. Yo me imagino Elías cuando ora para que Dios encienda el holocausto, preguntando, ¿y dónde está Dios? ¿Está aquí para hacerlo? Y Dios le dijo, aquí estoy, porque te he aprobado, como aprobó a Pablo y como quiere aprobarnos a nosotros. O sea, podemos ir a otro texto de Pablo ya en 1 Timoteo, en el capítulo 6, que dice, si alguno enseña otra cosa, como los profetas los Baales, como los hermanos que resisten a la verdad, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Y delira acerca de cuestiones
y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemia y una serie de pecados más. Otra vez el pastor está hablando de pecados. Si alguno enseña otra cosa, y a veces nos vemos en discusiones de que este versículo en realidad quiere decir otra cosa, ¿sí? Tenemos que retener lo bueno, por ejemplo. ¿Qué es lo bueno? ¿Lo que yo considero que es bueno o lo que Dios dice que es bueno? Voy a hacer un tema mucho más simple. En el texto allá de Reyes, dice que Elías se fue al cielo. ¿Cómo se fue al cielo? Con un torbellino. Y mucha gente dice con unos carros de fuego. No, no, un carro pasó, pero él se fue en un torbellino. El primer versículo dice que eso es lo que va a hacer Dios, se lo va a llevar en un torbellino. ¿Y el carro de fuego? El carro de fuego lo que está mostrando es el poder de Dios en su siervo Elías, porque el carro de fuego era el gran poder que tenían los ejércitos en ese tiempo. Es cultural. Por eso lo está mostrando así. O, ¿qué le pide Eliseo a Elías? Te pido una cosa, ¿qué cosa? Que me des doble porción de tu espíritu. ¿Qué significa eso? Y ahí podemos tener contienda, ¿no? ¿Tiene más espíritu entonces que Elías? ¿Porque Elías tenía una pura porción? No, lee la Biblia. ¿Qué está pasando ahí? Elías está dejando como heredero de su ministerio a Eliseo, ¿sí o no? ¿Cómo era la norma de los herederos, de los primogénitos? Que el primogénito se llevaba doble porción, ¿sí o no? Entonces no está hablando de la cantidad, porque el Espíritu es uno solo y nos es dado en la misma medida, todo el Espíritu Santo. No nos puede dar dos veces todo el Espíritu Santo, no existe eso. Pero si entendemos esta doble porción como doble, vamos a tergiversar la palabra del Señor. No, no es así. En rigor tenemos una imagen hermosa ahí de lo que Jesucristo, de cómo Jesucristo crea la iglesia. Él asciende al cielo, ¿sí o no? ¿Y qué dice? Cuando asciende al cielo, Hechos capítulo 1, versículo 8, viene después de eso y dice a los hermanos, a la iglesia, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿No es lo mismo que está mostrando Elías con Eliseo? Es hermoso. Tenemos doble porción. Somos herederos y coherederos con Cristo, ¿o no? Y ahí está la explicación. ¡Wow! No era tan complicado, ¿sí? La Biblia lo dice. Tenemos que hacer el paralelo. Busquemos la historia de Elías, busquemos la historia de Tesalónica, veamos la historia de hoy. Todo está escrito. Para no confundirnos, para no entrar en discusiones que no llevan a ningún lado o que llevan a veces a destruir la iglesia o a echar abajo pastores o al mensajero, al que haya predicado, porque yo no estoy conforme con lo que dijo. No, lee la Biblia, ve lo que Dios dice, como los hermanos de Berea, y vean lo que yo estoy diciendo si es verdad. No solo es hablar la verdad de Dios, o mejor dicho, conocer la verdad de Dios, como dije, sino también es vivirla. ¿Qué dice el texto ahí en Tesalonicenses? Versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño. La idea del engaño es mostrarte algo que parece bueno, pero que te va a llevar a mal. Yo me acuerdo cuando chico hacía unas trampas para cazar pajaritos, que es la típica jaula que le ponen un palito, ¿sí? Y el pajarito tiene que entrar dentro, tiro el palito y cae en la jaula y ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para eso? Para que el pajarito entre. Mostrarle algo que le interese, ¿no? Comida. Y entra. Y a veces pasa con nosotros eso, que nos muestra algo que nos interesa, porque nuestra carne nos lleva a eso, las cosas del mundo nos alumbran de una forma impresionante, yo quiero eso, y caemos en la trampa. ¿Y cómo salimos de ahí? A eso se refiere con engaño. Pablo dice que no fue de esa manera. Y dice que, versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. ¿Qué está diciendo cuando dice ni de impureza? Está diciendo que su corazón estaba acorde con la palabra de Dios.
No en el sentido, no estoy hablando del sentido de conocer la palabra de Dios, que sí lo hacía, ni de predicar la palabra de Dios con lo que Dios dice, que sí lo hacía, sino que además su vida reflejaba esa verdad y nadie podía decirle nada. De esa manera eres aprobado por Dios. ¿Cuántos versículos me dicen? No, un montón. ¿Y cómo vive? Ah, no tengo idea. No. Que cada uno de esos versículos hable, o sea, sean hablados por mi vida. Generalmente nos pasa, ¿no? Cuando alguien no conoce al Señor, no conoce la historia de la Biblia, lo primero que entiende de la Biblia, ¿dónde lo ve? En mi actuar, en mi vivir. No, Cristo es mi Señor, pero hago lo que quiero. No. Que sea Cristo es mi Señor porque lo ves con todo. Que es distinto. Sí, pero es que no me gusta obedecer a mí. Ah, ¿has creído en Él? ¿Sabes quién es Él? Entonces no vas a querer hacer otra cosa, si lo conoces, que obedecerlo a Él, pues lo mejor. Y hay poder, y hay amor, y hay justicia. Es lo que dice Efesios, en el capítulo 4, versículo 11, dice que el mismo Señor Jesucristo dota a la iglesia de pastores y maestros y evangelistas. ¿Para qué? Y estoy hablando aquí de que, porque uno puede pensar, bueno, el pastor es el encargado de hacer eso, ¿no? ¿Para qué pone pastores en la iglesia? Bueno, para muchas cosas, pero lo que dice en el texto ahí es para... Vayan ahí, Efesios capítulo 4, versículo 11. 12. A fin de, y este es el propósito, ¿sí? El Señor Jesucristo pone pastores en la iglesia a fin de perfeccionar a los santos. Y eso lo vimos ayer en la reunión de varones. Los pastores tienen que trabajar con hermanos que se encarguen de llevar la obra adelante. ¿Quién lleva la obra adelante? Todos. No solo el pastor. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, a los hermanos, para la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra del ministerio según el texto? Los hermanos. ¿Cuál es la obra del pastor? Enseñarle a sus hermanos a hacer la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo, y termina más adelante diciendo, en verdad y en amor. ¿Es el pastor? No, no, es toda la iglesia lo que tiene que estar lo mismo. Sí, nuevamente el ejemplo de la selección. No es el director técnico, es todo el equipo, incluyendo el director técnico. Todos somos siervos de Dios en la iglesia. Todos hacemos la obra del Señor ciñéndonos a la verdad de Dios con pureza, mostrando, viviendo esa verdad. ¿Vamos a tener dificultades? Sí. Tenemos que confiar en el poder de Dios, tenemos que hacerlo según la verdad de Dios, siguiendo la voluntad de Dios, no de otra manera. Solamente quiero que me des una cosa, dijo Eliseo a Elías. Que el Espíritu, doble porción del Espíritu, ¿sí? Cosa difícil me has pedido. ¿Por qué? Porque eso lo da Dios. Pero, como es profeta, dijo, de parte de Dios, si ves cuando me voy, te será dado. Pero si no, no. Y lo vio, ¿no? Sí, lo vio. ¿Y por qué lo vio? Porque Dios hizo esa obra. Porque esa era la voluntad de Dios. Recuerdan que el pasaje allá en el segundo libro de Reyes comienza diciendo que Elías le dijo, voy a Betel, ahí es donde está el templo de Jeroboam. Como diciendo, tú quédate acá, yo voy a Betel. No, no, no sea tal cosa, yo voy contigo. Ya, ahora me voy a Jericó, quédate acá. No, no, yo voy contigo. No lo soltó, porque esa era una obra de Dios, que estaba llamando al nuevo siervo que iba a reemplazar al antiguo. Es la voluntad de Dios. No es que Eliseo haya sido porfiado, que seguramente era porfiado, no sé. Y es la voluntad de Dios usar a su siervo. Y vuelvo a la historia de Naamán. Naamán, enemigo de Israel, fue salvo. ¿Por medio de quién? De Eliseo. ¿Y cómo pasó eso? Por la voluntad de Dios, ¿o no? No había una muchacha que había sido capturada en Siria, que trabajaba para la señora del general, y le dijo, mira, hay un profeta en mi tierra que te puede sanar.
Recuerda la historia, ¿no? ¿Cómo pasó todo eso? Dios es soberano y Dios hace su voluntad siempre. Es tremendo. Señor, úsame a mí, en tu voluntad quiero ser aprobado por ti. Es la historia de Eliseo 2900 años atrás. Es la historia de Pablo 2000 años atrás. Y es la historia de nosotros hoy. La primera vez que nuestro Señor Jesucristo predicó, ¿de qué predicó? ¿Se acuerda que dijo, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros? Y habló de Naamán. Explicó la voluntad de Dios para salvación de todos. Claro, los judíos querían matarlo por eso. Pero esa es la voluntad de Dios. Y nos está pasando cosas distintas hoy día, que nos quieran negar todo, sal y agua, porque predicamos la palabra de Dios. Incluso en nuestra familia. Es lo mismo, no es distinto. Y tenemos ejemplos en la Biblia. Pablo dice, ¿quién era Pablo? Que antes se llamaba Saulo. ¿No era el que perseguía a la iglesia para matarla? Como lo hizo con Esteban. Doy gracias al que me fortaleció. ¿Se acuerda? Es el poder de Dios. Es la verdad de Dios según la voluntad de Dios. Y acá está mostrando la voluntad de Dios. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Él me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¡Wow! Es la voluntad de Dios. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injurador, ponte los pecados que tú quieras, que yo soy terriblemente pecador. No, la voluntad de Dios está por sobre eso y Él te perdona todos esos pecados para ponerte a servir a su nombre, aprobado. Mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es un buen pasaje para cuando estés dudando de la voluntad de Dios, anda ahí. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 14. ¿Dónde está Dios? Ahí, haciendo su voluntad. Aunque uno no lo vea, aunque uno quiera negarse. El Señor te está llamando para que seas un obrero aprobado. El Señor llamó a Pablo a Filipos, ¿o no? No le dijo que le iban a pegar, ni ultrajar, ni meter en la cárcel. Le dijo, anda y predica mi palabra. No vayas a Asia, anda a Macedonia. Esa era la voluntad del Señor. Gracias, Señor, porque esa fue tu voluntad. Porque así como llegó la palabra a lugares donde se suponía que no iba a ir Pablo, también llegó la palabra a donde estamos nosotros ahora, por la voluntad de Dios, a través de los años. Y dice, sino que según fuimos aprobados, versículo 4 en 2 de los Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo la palabra ahí, no? Que todo lo que es de Dios, la palabra de Dios, que ahí obra el poder de Dios para salvación de Dios, todo eso Él lo confía en un pecador, ¿o no? Antes fui blasfemo e injuriador, yo era así, como Pablo. No andaba matando gente, pero era así, blasfemo. Dice que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase lo de Dios, el Evangelio. ¡Wow! Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. O sea, sí puedo hablar de pecado. ¿Sí? No es para agradar a ustedes, es para agradar a Dios, para que Dios haga su obra y su voluntad en ustedes y también en mí. Que prueba nuestros corazones. ¿Para qué? Para presentarnos como obreros aprobados que manejamos bien lo que Él nos ha dado, la palabra de verdad. Es como que vamos en un camino derecho, recto,
que no nos desviamos. ¿Para qué? Para exaltar su gloria. Cristo es el Señor de gloria. A Él queremos mostrar y exaltar su gloria. Para eso nos llamó el Señor. Dios hace todo para mostrar su gloria y compartirla con nosotros. Dios muestra su gloria al mundo por medio de sus siervos. Elías, Eliseo, Pablo, los tesalonicenses y nosotros. Y un montón de libros más en la Biblia, entre medio. ¿Cómo era Elías? En la carta a Santiago dice que era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, ¿sí o no? No era muy distinto a nosotros, sino que Elías era un gran siervo. No existen los grandes siervos. Existe un gran Dios que usa siervos, que es distinto. Y los aprueba. Él es fiel y quiere usarnos para su gloria, pero a su manera, según lo que Él dice, según los propósitos de Él, no los tuyos ni los míos. Como le pasó a Pablo, no Asia, Macedonia. Pero me van a pegar, anda para allá, es mi poder, es mi voluntad. Y Él nos ha bendecido con todo, ¿o no? Nos ha bendecido con Dios mismo morando en medio de nosotros, el Espíritu Santo. Es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios completo morando en cada uno de nosotros. ¡Wow! Yo todavía no puedo entender eso, pero es verdad. ¿Cuánto nos ha bendecido? Dios. Esa es la medida. Nos ha dado su guía en la palabra de Dios, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado su amor, nos ha dado sus promesas que cantamos recién, para glorificarlo cuando estemos en comunión con Él. Así dijo Dios: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico en su riqueza, sino mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y en entenderme, que yo soy Jehová y que hago juicio, justicia y misericordia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿De qué te vas a glorificar? De Dios, que nos aprueba, que nos usa como obreros aprobados. Versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios. Y eso es algo que no termina. Todo el tiempo somos aprobados por Dios para que se nos confiase todo lo de Dios. Así hablamos, haciendo la voluntad de Dios, en el poder de Dios, según la verdad de Dios. ¿Entiendes por qué estás acá? ¿Sabes lo que tienes que hacer mañana? ¿Te queda claro? Oramos. Gracias, Señor, porque muchas veces en este mundo terrible que sigue yendo cada vez más y más en contra tuya, usando los poderes que se le ocurre inventar, como esa inteligencia artificial y lo que sea, para ir en contra tuya, tú sigues obrando con poder en tu voluntad, según tu verdad, y has decidido tomarnos a nosotros, aún pecadores, para cumplir eso, para que tu gloria sea manifestada en este mundo pecador por medio de nosotros pecadores, pero redimidos. Gracias porque en Cristo tú has cambiado nuestro corazón y nos has dado ese Espíritu Santo para entender tu palabra y que esa palabra nos mueva en tu poder a obrar con poder. Y que esa palabra que habla de tu amor nos mueva a obrar en amor, a que haya frutos por la fe. Ruego, Señor, que obres en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, para entender esta verdad y desear cada día presentarnos delante de ti aprobados como obreros que usan bien tu palabra, porque es verdad. Por cada uno de nosotros te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.